Se rieron de ella en la cocina, hasta que descubrieron lo que se había puesto en el plato. La frase quedó suspendida en el aire de la cocina como una especie de broma rota. El humo de la leña teñía el pelo de las mujeres que trabajaban junto a María, y el olor a casabe y caldo de carne se mezclaba con el perfume fuerte del café recién hecho. La cocina de la fazenda São Benedito era un mundo aparte, una sala de trabajo donde el tiempo tenía peso, donde los gestos eran medidos y cada cuchillo, cada tabla, cada olla conocía el ritmo de quienes tenían que sobrevivir día tras día. Allí, entre el calor y el silencio impuesto, María movía las manos con la precisión de quien lleva años obrando para no ser vista. No se reía nadie cuando ella hablaba, no porque no tuviera gracia, había en su boca la agudeza de quien observa mucho, sino porque reírse de una criada era una manera más de recordar la distancia. Las risas en São Benedito pertenecían al comedor. Allí, la alta porcelana, la plata bruñida y la voz del coronel Augusto Brandão afirmaban quién mandaba. María conocía esa grada, la cocina abajo, la sala arriba, la sonrisa afilada del coronel como un aviso, su hijo, Ernesto, como sombra que se volvía sobre ella en las horas en que quedaban pocos ojos ajenos. El coronel era la facenda, su voz baja, su paso firme, sus decisiones que caían sobre la gente como lluvia estéril. Ernesto, por su parte, era el tropel de la impunidad. Era joven, caprichoso y acostumbrado a doblegar lo que quisiera con la fuerza de su nombre. Para María la presencia de Ernesto era una sucesión de miradas que comprimían el cuerpo. No hubo siempre palabras, muchas violencias llegan en silencio. Los hechos que marcaron la noche en que todo cambió habían sido así. Insinuaciones, humillaciones, una mano más en la cintura que en la comida. Un día, la cocina dejó de ser simplemente sitio de trabajo y se volvió escenario de una decisión que tardaría en desatarse. Antes de seguir, si esta historia te atrapa y quieres más relatos como este, suscríbete y acompáñanos en la próxima narración. La vida en la fazenda era una coreografía antigua. Los trabajadores salían con la madrugada, los hombres se perdían entre los canaviais y la mata, la hierba seca crujía como un rumor que no pedía permiso. María había llegado de joven, sin más nombre que el que le dieron al registrarla, y aprendió la casa como quien aprende una defensa, dónde esconder los cuchillos, cómo limpiar la porcelana sin que nadie note la ausencia de luz natural en sus manos. Aprendió a entender el pulso de la cocina, porque en la cocina se decide la comida, y con la comida se compra la paciencia de los poderosos. Los invitados llegaban los domingos envueltos en ropa clara y comentarios livianos. Contaban historias de mercados, de puertos, de familias que se habían hecho con fortuna y reputación. El coronel recibía esas historias con una sonrisa que no era sonrisa, con esa satisfacción de quien gobierna un pequeño reino y espera reconocimientos. María los veía desde la distancia, sirviendo con la misma asombrosa atención que tenía por la materia prima: el fuego, la sal, la cuchara. Su mirada atrapaba detalles, el brillo en los ojos de un hombre cuando daba órdenes, el gesto de sorpresa fingido cuando la servidumbre cometía un pequeño error. Todo eso se iba quedando dentro de ella como una cuenta que no necesitaba añadir letras para hacerse enorme. Hubo un invierno temprano, cuando la lluvia era rala y el aire olía a tierra húmeda, que Ernesto cruzó la línea de lo tolerable. No precisamos nombrar cada gesto para entender el peso que dejó. La cocina, que antes era un refugio temporal, se convirtió en el lugar donde el silencio se apretó tanto que dolía. María no gritó. La supervivencia le había enseñado a medir las palabras. Lo que ocurrió esa tarde fue, para quien la conocía, un límite trazado. Una piedra, lisa, calentada por el sol que se filtraba por una rendija, rodó bajo la mesa. La piedra, casi siempre usada para machacar granos o alisar el borde de una olla, estuvo allí, verdadera, como un testigo mudo. Cuando pasó, todo pareció, por un segundo, volver al compás antiguo, pero el compás se rotura desde dentro. El golpe no fue un acto planeado al calor de la ira. Fue un movimiento instintivo, una defensa que rompió la cadena del miedo.
Un sonido sordo, luego el silencio. Ernesto cayó o se quedó tendido. La diferencia entre uno y otro no importa aquí. Y la cocina se llenó de una ovación sin voz. Las mujeres que miraban, las manos que dejaron lo que sostenían, el cucharón que quedó colgado en el aire. María, con las manos que conocían la llama, se quedó mirándolo. No hubo gritos triunfantes, no hubo aplausos. Hubo una decisión que tomó forma en su boca, como quien formula una sentencia en voz baja. Lo que vino después fue decirse a sí misma que no podía permitirse el lujo de ser recordada solo por lo sucedido dentro de 4 paredes. Si la facenda iba a juzgarla, que fuera con la verdad que ella pudiera sostener. Así empezó a preparar lo que llamaremos, sin poesía, una puesta en escena. No por sed de dolor, sino por necesidad de dejar estampado el nombre de aquello que había pasado. Una señal que hablase en la mesa donde se celebraba la impunidad. La cocina volvió a ser taller. María trabajó en silencio, como quien prepara un tejido para que la trama sea inevitable. No fue espectáculo, fue cálculo frío. Lavó la porcelana hasta que la blancura parecía nueva, bruñó la plata, escogió la servilleta más fina que encontró entre las cosas del comedor. La cena debía estar perfecta. La perfección sería la mejor forma de castigo moral. Mientras tanto, la piedra fue lavada y frotada para que su presencia en los platos no fuera grotesca, sino demasiado clara. Era la misma piedra la que había caído bajo la mesa. Transformada en señal, debía ser reconocida al instante. Si el cuerpo de los poderosos callaba ante la ley, la mesa sería el tribunal que sabía leer miradas. En los días que siguieron, María se movió con la calma de quien ha decidido que el tiempo está de su lado. La vestidura que llevaría la noche de la cena fue la ropa de siempre, discreta, casi transparente ante las miradas del coronel, que la consideraban absolutamente previsible. No necesitaba fingir un dolor que muchos fingían no ver. Necesitaba que el gesto fuese directo y simple. Preparó el guiso con la paciencia de quien sabe que el sabor puede ser testigo, el hervor, la intensidad de la sal, la quietud del fuego bajo la olla. Cada detalle era una letra más en el mensaje que quería enviar. La noche del convite amaneció como tantas noches de verano en la bahía. El aire retenía los aromas de caña y tierra, y la casa se adornaba con luces de aceite y risas contenidas. Los invitados llegaron con la misma seguridad de siempre. La mesa estaba larga y resplandeciente, un espejo que multiplicaba la reputación del coronel. Había en la sala una compostura que comenzaba a parecer ritual. Camareros llevando fuentes, los gestos calculados de los hombres que reivindicaban su poder a través de la comida. El coronel, orgulloso, ocupó su lugar de siempre, y su mirada buscó la cocina con la certeza de quien espera confirmaciones. La puerta entre la cocina y el comedor no anunció su paso con ruido. María entró con la bandeja en las manos y la calma adherida al cuerpo. Los invitados esperaban la llegada de los platos como la señal final del orden establecido. Nadie supo por qué tardó un instante más en notarla. Quizás porque nadie miraba a quien servía. Ella colocó cada plato con la destreza de quien no quiere llamar la atención por torpeza. Dejó la sopa humeante, la carne al centro, las guarniciones donde correspondían, y junto a la servilleta, sobre la porcelana fría, depositó la piedra. Una por comensal, una por cada una de las miradas que habían pasado por la cocina sin ver. La cámara mental de quien cuenta la historia se detiene unos instantes en ese gesto. El metal de la moneda de plata rozando la porcelana, el leve golpe al colocar la piedra, un sonido seco que, para algunos, fue apenas una nota más en la sinfonía del banquete. Fue entonces cuando la mesa comenzó a hablar con otros idiomas. Primero un cuchillo que cayó como quien rompe una tradición, luego la conversación que se enmarañó y quedó suspendida, finalmente la mirada del coronel, que dejó de ser pose para convertirse en vértigo. Nadie necesitó leer un cartel. La piedra era nombre y denuncia. La mesa, por una vez, dejó de ser altar del poder y se convirtió en espejo. Las reacciones fueron físicas. Un comensal dejó caer la copa y el líquido formó un charco que hablaba de nervios.
Otro se llevó la mano al pecho, como si la acusación pudiera tocar su aparato de respiración. El coronel palideció. Su sonrisa ofrecida se deshizo y quedó una cara que buscaba órdenes que no habían sido dadas. Ernesto, quien horas antes había tomado la cocina como si fuese una extensión de su voluntad, se quedó mudo. Su orgullo, acostumbrado a dominar, no supo qué hacer ante la presencia del objeto que le devolvía la culpa. No fue teatro, fue la sorpresa de la culpa frente a su propio reflejo. María fue hacia el centro de la sala. La casa contuvo el aire como si fuera él quien tuviera la palabra final. No había gesto de ira ni de celebración, simplemente habló, con la voz que había aprendido a usar cuando no le convenía perder la compostura. Dijo apenas unas palabras, frías, medidas, sin estridencia, que no buscaban justificar lo ocurrido ni exultar por ello. Hizo una declaración que era, sobre todo, una entrega de responsabilidad a la mirada pública. No gritó. Pronunció una frase que no necesitamos repetir palabra por palabra aquí, porque la fuerza de lo que dijo estaba en el acto mismo, en poner la piedra en la mesa y en obligar a los demás a mirarla. La sala se convirtió en un campo donde se midió la vergüenza y la protección. Algunas personas se levantaron para marcharse, otras se quedaron paralizadas, como si el suelo se hubiese convertido en una verdad incómoda. El coronel, que había pensado por años que el poder era impermeable, se encontró desprovisto. No hubo golpes entre los señores ni sentencias pronunciadas en voz alta. Lo que hubo fue el rumor que corre como agua bajo la puerta. Los invitados salieron de la casa con los ojos enrojecidos por la sorpresa, y algo más viejo que la sorpresa, la duda. ¿Y ahora qué? Esa pregunta se quedó flotando, más pesada que cualquier palabra. La justicia formal de la región, cuando llegó, encontró muchos silencios. No hubo al principio denuncias formales. Muchas de las voces que podían haber testificado preferían no hacerlo. En un tiempo como aquel, la ley se movía según conveniencias y nombres. Lo que sí hubo fue un juicio público de otra naturaleza, la memoria colectiva. San Benedito cambió su etiqueta. Las visitas disminuyeron, los carros dejaron de volver con frecuencia, y la reputación del coronel empezó a desgastarse como la madera de una barca al sol. Lo que la ley no procuró, la mirada consiguió. La casa dejó de brillar con la misma facilidad. María, por su parte, no fue convertida en heroína. No buscó ese título. Algunas miradas la miraban con gratitud silenciosa, otras con temor. Ella volvió a su cocina, como quien regresa a su puesto después de haber firmado un documento que nadie le entregó. La piedra quedó guardada, no como pieza de trofeo, sino como prueba muda. Algunos días, al atardecer, se la veía caminando cerca de la mata, su figura en la sombra de los árboles. Nadie supo si buscaba un recto consuelo, o si simplemente estaba ahí para confirmar que había tomado la decisión que debía tomar. Con el tiempo, en los corrillos de mercado y en las tertulias de las haciendas, la historia se convirtió en rumor, el rumor en relato, el relato en lección para los hijos de otros. Pero la memoria no siempre es compasiva, pesa. El coronel envejecería rápido en el interior de su propio aljibe. No fue la enfermedad física lo que lo debilitó tanto como el desgaste de la reputación. Sus fiestas perdieron luz, su voz perdió autoridad, y las casas que antes aplaudían su nombre empezaron a murmurar. Ernesto desapareció de las reuniones sociales. Hubo explicaciones a medias, viajes largos, curaciones que nunca se detallaron. Los sirvientes, que habían padecido en silencio durante años, tenían ahora una historia que podían contar en voz baja junto al fuego, la de María y la piedra. No era una historia de gloria ni de castigo absoluto, era un recuerdo incómodo que se adaptaba a cada memoria. Es fácil, desde la distancia, convertir lo ocurrido en fábula, pero la verdad es más compleja. La decisión de María no era un canto a la venganza, ni una receta de justicia. Era, más bien, la exigencia de que el silencio que sostenía la impunidad fuera mostrado en la mesa donde se celebraba. En eso radica su fuerza ambivalente. No puso fuego a una casa, ni incendió reputaciones,
sin dejar huella de su propia humanidad. Actuó, y al actuar, dejó consecuencias que no desaparecieron con la noche. La piedra fue, antes que arma, signo. Con los años, la facenda perdió brillo y algunas secciones fueron abandonadas. La cocina continuó en pie como testigo de muchas cosas, y María desapareció de la vista común sin dejar de estar presente en los relatos. La gente contaba que la veía caminar por el límite de la mata, que su figura se confundía con la bruma, que en algunas noches alguien escuchaba un paso en el corredor de la cocina. Eran historias que los niños repetían en el patio y que los mayores susurraban con un tono que oscilaba entre el respeto y la culpa. Lo que quedó claro fue el peso del silencio, no solo el que le habían impuesto a María, sino el que pesa sobre quienes eligen no hablar. Algunos años después, cuando se preguntaba a los antiguos de la región cuál era la lección, se hablaba de límites, de memoria y de justicia sin nombre. Nadie proclamó que lo que hizo María fuera ejemplo para seguir. Tampoco fue condenada por el juicio social de manera unánime. Lo que sí quedó, con más fuerza que los juicios, fue la idea de que hay silencios que construyen castillos para los poderosos y cárceles para los otros, y que a veces una decisión, simple y humana, tiene la potencia de abrir esos muros para que la luz entre y revele lo que antes se ocultaba. Al final, lo que persiste no es la anécdota ni la anécdota convertida en leyenda, sino la pregunta que la historia plantea. ¿Qué precio tenemos que pagar por el silencio que permitimos? ¿Cuánto pesa la complicidad de mirar hacia otro lado? Esos son los asuntos que deja la piedra en la mesa, no un llamado a la venganza, sino un espejo que obliga a mirarse. La facenda siguió en pie, pero con menos brillo. Algunas puertas cerraron para siempre. María dejó un rastro que algunos consideraron subversivo, otros necesario, y la mesa quedó como un recuerdo. Si esta historia te hizo pensar, deja en los comentarios una palabra que resuma lo que sentiste al escucharla. Suscríbete si quieres más relatos que exploren los silencios que gobiernan las vidas, y acompáñanos en la próxima narración.